Amados hermanos, hemos llegado a un nuevo día miércoles, un nuevo tiempo de estudio, un nuevo tiempo de reflexión, un nuevo tiempo de meditar en la palabra de nuestro Dios. Y seguimos en la carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a continuar en el estudio de hoy, pero antes vamos a tener nuestro tiempo de oración, pidiendo que Dios pueda dirigirnos en este tiempo. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos dé la claridad para comprender tu palabra y para poder entregarla también a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con estas figuras que el apóstol Pablo hace de aquellos que tienen que ver con la vida cristiana y con la responsabilidad y el trabajo que cada uno de nosotros tenemos. Y uno de ellos es lo que aparece en lo siguiente, y dice el apóstol Pablo: en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjense que en estos versículos el cristiano es presentado, es ilustrado, es mostrado como un vaso. Si un vaso ha de estar en condiciones de ser usado, obviamente debe estar limpio. Supongamos que usted tiene sed y tiene frente a usted un par de vasos. Uno de oro, hermosamente adornado, preparado, pero está sucio. El otro es tal vez un vaso viejo de barro incluso, pero está limpio. ¿Cuál de ellos usaría usted? Sin duda que usted pensó en el vaso de barro. Por lo tanto, lo que ocurre y lo que Pablo está planteando aquí tiene que ver con lo que Dios puede ejecutar en la vida del ser humano. El apóstol Juan, en el segundo capítulo, leímos que el Señor Jesús preparó el vino en una boda. Y él pidió que trajeran cántaros, ¿no es cierto?, y que los judíos usaban para el rito de la purificación, generalmente eran las vasijas que estaban allí, y las llenaran de agua. Jesús tomó esos viejos recipientes, que en realidad no tenían ningún atractivo, pero que cuando Él oró, cuando Él dispuso, lo que ocurrió dentro de esas vasijas era realmente espectacular. Por lo tanto, usted es como un vaso en la presencia del Señor. Tal vez es un vaso de oro, o tal vez un vaso de barro. Pero lo importante es que este recipiente esté limpio para ser usado. Si lo que usted desea, si lo que usted quiere, si lo que yo deseo, si lo que yo quiero es que Dios pueda usarme para su gloria, entonces tengo que procurar, tengo que esforzarme porque, aunque sea un vaso de barro, pero que esté limpio. Como en el ejemplo que le puse al comienzo. Puede ser un vaso de oro, tal vez adornado, preparado de manera espectacular, pero sucio. Sin embargo, un humilde vaso de barro que, estando limpio, puede usarse para beber, puede ser usado. Eso es lo que ocurre también con nuestra vida. No busquemos ser tal vez el vaso más importante. Busquemos estar limpios para que Dios pueda usarnos. Busquemos estar en condiciones para que Dios pueda usarnos. Mire lo que dice el texto 22 de este mismo capítulo de 2 de Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Otra vez, se juntan
estos tres elementos: la fe, el amor y la paz. Virtudes, cada una de ellas, que definen la vida cristiana, que definen la vida de una persona. No son palabras que deben mencionarse solamente en un estudio o que debieran mencionarse solo desde el púlpito en una predicación, sino que son virtudes que deben adornar la vida de un creyente, de un hijo de Dios, para que de esa manera, entonces, pueda ser usado para la gloria del Señor. Por eso Pablo dice: huye de las pasiones juveniles, huye de aquellas cosas que en realidad te van a apartar de Dios y que, claro, son cosas que los jóvenes desean. Y en nuestro tiempo no es diferente. Hay muchas cosas que los jóvenes quieren hacer en su juventud, pero que no está permitido. Por ejemplo, las relaciones prematrimoniales no son cosas que los jóvenes fuera del matrimonio puedan hacer. Pero por supuesto que están expuestos a aquello, pero ellos tienen que mantenerse limpios. Ellos tienen que mantenerse puros para que el día que el Señor vaya a usarlos sean irreprensibles. Y tantas otras cosas que a nuestros jóvenes, y a los no tan jóvenes también, los atraen. La droga, por ejemplo. Cosas que están tan de moda hoy día. Huye de esas cosas. Aléjate de ellas. Procura ser un vaso limpio, dice Pablo, para que cuando Dios vaya a usarte, estés en perfectas condiciones y puedas ser usado por Dios. Por eso, el texto 23 dice: desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Muchas veces en la iglesia, en la vida diaria, en el trabajo, en cualquier lugar, aún en la familia, nos encontramos con personas que continuamente están buscando dialogar sobre cuestiones que no son esenciales para la vida. Cuestiones que no tienen que ver con la necesidad que la vida tiene y con las cosas que la vida tiene. Es preferible un diálogo en torno a una orientación, a un consejo. Por eso que la Biblia dice que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes. No solo a cocinar, no solo a cosas, a cómo maquillarse, que me parece bien y es necesario y está bien eso, sino las mujeres mayores de la iglesia han de enseñar a las mujeres más jóvenes a ser buenas creyentes. Porque siendo buenas creyentes serán también buenas madres, buenas esposas. ¿Se da cuenta? Buenas trabajadoras. Entonces, no discutamos sobre cuestiones que no tienen sentido, que no edifican. Busquemos aquellas cosas que son necesariamente necesarias. El mundo está viendo que muchas cosas útiles se alejan del diálogo y de la sociedad. Usemos nuestro tiempo para difundir la palabra de Dios. Usemos nuestro tiempo para pregonar el Evangelio de Jesucristo. Usemos nuestro tiempo para compartir el Evangelio de Jesucristo con otros. Así es que, ¿qué tipo de vaso somos? ¿Es usted un vaso honroso? Honroso no por la caparazón, no por lo que los ojos puedan ver, sino que tal vez un humilde vaso, pero listo para ser usado. David, y quiero compartir con ustedes el Salmo número 51, David nos plantea allí algunas cosas, luego que él había pecado, luego que él le había fallado a Dios y había cometido pecado con la mujer de Urías, ¿no? Pero él expresa algunas cosas que
obviamente no estaban siendo limpias en él y que lo habían apartado de Dios y que por lo tanto no lo dejaban mantener una buena relación con Dios. Él dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me deseches como vaso. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando estas cosas ocurran, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando estos elementos ocurren en la vida, entonces dice: enseñaré a los transgresores tus caminos. Cuando tú me limpies, cuando tú me purifiques, cuando tú quites de mi vida todas las cosas que impiden que tu gloria se manifieste, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, y solo entonces, se convertirán a ti. ¡Qué maravilloso es esto! Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar: ser un vaso, pero un vaso útil. Un vaso útil. Ahora, Pablo compara al creyente con un siervo, no con un criado, no un animal, un siervo. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debes corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjense, al final nos está llevando a este plano del texto, ¿no? El siervo del Señor, al final ya de este capítulo 2, el creyente es como un siervo, es como un criado, y por lo tanto como criado debe ser amable con todos. ¿Para qué? Para dejar bien puesto a su Señor. Un criado que está al servicio de un Señor, de un amo, será alguien que quiera dejar bien parado, como diríamos nosotros, bien posicionado a su Señor, que nadie hable mal de Él. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. Fíjense, pareciera ser aquí que hay una contradicción. Anteriormente había dicho que el creyente tiene que ser como un soldado que lucha, pero el siervo no tiene que hacerlo. ¿Es esto una contradicción? No, no lo es. Cuando usted se mantiene firme, esto es una paradoja, cuando usted se mantiene firme por la verdad, debe tomar una posición clara y definida y decirle a la gente cuál es su posición. Con valentía, como oraron los creyentes: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pero como dice acá, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. No para que se alejen, corregirlos con tranquilidad, con mansedumbre. ¿Para qué? Porque para que ellos puedan sentirse atraídos por el Evangelio. Si usted está tratando de conquistar a alguien para Dios, si usted está tratando de atraer a alguien para Dios, no sea contencioso con ellos. Actúe con mansedumbre. Al hacerlo, usted estará procurando que esa persona venga al encuentro de Jesús. Al terminar, el texto dice: y así entonces escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Con su acción, con su disposición, esas personas escaparán del lazo del diablo. Fíjense, ya Satanás no podrá tenerlos atados, amarrados. Serán libres solo
tal vez con un gesto, con una palabra suya, podrán escapar del lazo del diablo. Vamos a comenzar nuestro estudio entonces hoy día, a continuar, en el capítulo 3. ¿Cómo han de comportarse los hombres en el último tiempo? Aquí diríamos que el tema principal tendría que ver con el comportamiento, diría yo, y la predicación acerca de la apostasía. El comportamiento del creyente en ese tiempo, pero la predicación en contra de aquello. Pablo nos deja el remedio para aquello, que obviamente es la palabra de Dios. Por eso mismo es que este capítulo 3 es realmente importante y debemos mirarlo bien. Recuerde que Pablo está aconsejando a su joven amigo, a su joven pastor Timoteo. Dice, versículo 1, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Pablo, con este debes saber, está queriendo que Timoteo preste atención. Escúchame lo que voy a decirte. Pon atención a lo que te voy a decir. Tienes que saber lo que ha de venir. Tienes que estar atento. No tienen que sorprenderte estas cosas. Porque lamentablemente van a ocurrir. No tiene que sorprenderle a usted los tiempos que estamos viviendo en nuestra sociedad, en el mundo entero. Esta antipatía hacia todo lo religioso. Este alejamiento de la gente en relación a lo religioso, a la búsqueda de Dios. Este humanismo que consume al ser humano, el materialismo que está consumiendo a los seres humanos, cada vez más y más lo aleja de Dios. Pero eso usted no debe sorprenderlo, tiene que saber. Pablo dice, tienes que saber que estos tiempos peligrosos vienen. No podemos esperar, hermanos, no podemos esperar que hayan cambios extraordinarios en la sociedad si nosotros mismos no estamos buscando al Señor. Si nosotros mismos no estamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo con otros. Pero tenemos que saber que los tiempos de apatía, de alejamiento, de apostasía, de personas que apostatarán, de personas que renegarán de la fe, esos tiempos llegarán, esos tiempos están. No debemos ser sorprendidos por eso. Debemos procurar ser nosotros vasos útiles. Vasos útiles. Esta frase que usa el apóstol, que en los últimos días, ¿no? Es decir, en el tiempo ya postrer, cuando la venida del Señor ha de venir. Pero recuerde que nuestros tiempos no son como los tiempos de Dios. Vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos peligrosos. Y son tiempos ante los cuales nosotros debemos estar atentos. Atentos. Ese volver atrás que ocurre en el tiempo de Pablo es algo que está ocurriendo constantemente. Esa apostasía, ese renegar de la fe, comenzó. No es algo nuevo, hermanos. Pablo está hablando de hechos, de cosas que están aconteciendo. No está hablando solo del pasado, del futuro.
Está hablando de las cosas que están ocurriendo ahí. ¿Por qué? Porque se levantan falsos hombres. Mira lo que dice Hechos en el capítulo 20. Voy a compartirlo con ustedes brevemente para que podamos entender que estas cosas estaban ocurriendo. Recuerde que Pablo habla de aquellos que lo abandonaron, lo vimos hace algunos días, ¿no? Abandonaron la fe, lo dejaron a él abandonado. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto es un discurso de Pablo cuando sale de Mileto. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entre vosotros, hermanos, esto ocurrirá aún dentro de la iglesia. Hombres. Y por supuesto que esto ha ocurrido a través de la historia, hermanos. Esto ha pasado. Esto no es nuevo. Todas las sectas han nacido al interior de un movimiento cristiano. Si usted estudia detenidamente el iniciador de los testigos de Jehová, de los mormones y de otros, se va a encontrar con que son personas que eran creyentes y que apostataron, que renegaron de su fe. Entonces, estas cosas, y convencen a muchos, dice, aún a los discípulos de Cristo. Muchos son arrastrados por estas cosas. Y ante eso, nosotros tenemos que tener cuidado. Por lo mismo, entonces, busquemos agradar a Dios. Seamos vasos útiles, que aman al Señor. Cuando Él dice en Mileto, después que yo me vaya, entrarán lobos rapaces, lobos dispuestos a matar, a destruir el rebaño del Señor. Y hermanos, muchos desde el interior de la iglesia se han levantado para destruir el rebaño del Señor. Así que no es solo desde fuera. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Mira lo que va a ocurrir. Después nos dice el apóstol Pablo. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Mire lo que dice. Aquí hay 19 pequeñas frases que describen lo que irá pasando antes que el Señor venga. Dice, amadores de sí mismo. ¿Cómo nos describe en el siglo XXI esto que fue escrito en el primer siglo? Hoy el ser humano es alguien que lucha solo por él. Amadores de sí. ¿Cómo tratan de levantar una imagen que no es? Hombres de distintos tipos y en distintas áreas del quehacer de la vida, políticos, en diferentes ámbitos, ¿no? Artistas, ¿no? Que buscan que otros hablen bien de ellos mismos, que hablan bien de otros para que ese otro hable bien de él. Tratan de levantar su imagen, a diferencia de lo que nos dice, por ejemplo, Juan cuando menciona y dice,
es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Hermanos, en la iglesia no es así. En la iglesia de Dios no podemos amarnos a nosotros mismos más que a Dios. Por eso que la Biblia nos enseña, y el apóstol Pablo nos dice, quiero también compartirlo con ustedes en Filipenses, cuando él nos habla acerca de lo que nosotros debemos ser, cómo debe ser nuestra vida frente al Señor. Dice en el capítulo 2, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el sentir que hubo en Cristo. Cristo no pensó en sí mismo, pensó en los otros. Y por eso es que dio su vida para que otros fueran rescatados, para que otros fueran salvos. Ese es el espíritu que debe haber en usted cuando dice amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Estamos viviendo en una sociedad así. El ser humano busca el halago, busca el aplauso, busca el reconocimiento. Avaros, es decir, el amor al dinero. El amor al dinero es uno de los males que destruye la vida del ser humano. Mire, vuelvo a decirlo y lo diré una y otra vez. Pablo está hablando en el siglo I, ha pasado un poco más de 20 siglos y seguimos exactamente donde mismo. El amor al dinero. Por eso que el hombre hoy día nunca está conforme, nunca está saciado. Por eso que Pablo dice a Timoteo, en la primera carta que lo vimos, ¿no? Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No, hermanos, no esté pensando el dinero es malo. No. El dinero no es malo en sí mismo. Los problemas surgen desde la actitud que nosotros tengamos hacia el dinero. Avaros. Como aquel hombre que dice, voy a construir graneros. Y luego, cuando ya tenga construidos estos graneros, diré, alma, regocíjate, alma, disfruta, alma, pásalo bien. ¿Qué le dijo Dios? Necio. Hoy vienen por tu alma. Hoy te mueres. ¿Y de quién es todo esto? El problema no es el dinero. Es acumular por acumular. Es obtenerlo sin importar lo que otros puedan vivir o sufrir a causa de eso. Es no tener la capacidad de usarlo bien. El dinero en sí mismo no es malo. Tiene que ver con el cómo nosotros nos enfrentamos. Tercero, vanidosos. Esta palabra contiene dentro de ella la idea de la arrogancia. La arrogancia. Soy el mejor de todos. Caminar creyendo que somos lo mejor. Fíjese que un buen ejemplo de esto, y que nosotros podemos verlo, son los pavos reales.
Cuando usted va a un lugar donde hay pavos reales, en algún momento el pavo se dará vuelta y abrirá todo el esplendor de su cola. ¿Para qué? Para que usted lo admire. De ahí viene el término que se pavonea. No, se pavonea, es decir, se muestra como el más hermoso de todos en los aspectos de la vida. Leíamos en Filipenses, sean humildes. El Señor Jesús dijo, sean mansos como yo soy manso. Vanidosos. A veces la sola forma como miramos expresa nuestra vanidad. Soberbios, altaneros, altivos, soberbios. Blasfemos. Estos blasfemos tienen que ver con lo que se conoce en nuestro país como el chisme, buscando algo para decir de. Esto que andan hurgando en la vida de los demás y dando comentarios negativos. Hoy día, por ejemplo, en las redes sociales, alguien puede funar a alguien puede ocurrírsele decir cosas de alguien, hermanos, y terminar con la vida de esa persona. Hablar mal de otros. Hoy día eso es comercio, hoy día eso es deporte. Recuerde, está escribiendo en el siglo I, año 67 aproximadamente. 20 siglos y más después, el ser humano sigue donde mismo. Desobedientes a los padres. Esta es una característica, una actitud evidente en nuestro tiempo. Los hijos en completa rebeldía contra sus padres. Se oponen a la autoridad de la familia, aunque lo adornan como un gesto de independencia. Desobedientes de los padres. A veces los jóvenes están más dispuestos a escuchar a otros que a escuchar a sus padres. Prefieren voces ajenas, porque esas voces ajenas les agradan, le están diciendo las cosas que ellos quieren escuchar. Pero nosotros debemos buscar obedecer a nuestros padres. Les conducen a una nueva forma. Oír a otros les conducirá a una nueva forma de esclavitud. Vamos a dejar hasta aquí hoy día este estudio y seguiremos con estas 19 características que nos muestra del cristiano el apóstol Pablo en estos versículos 2 al 4 y seguiremos la próxima semana. Vamos a orar. Papá, tu palabra nos describe tal y como somos. No hay forma de que nosotros escapemos a menos que humillemos nuestra vida en tu presencia. A menos que humillemos nuestro corazón a ti. Permítenos, Señor, doblegar nuestra vida en tu presencia. Humillarnos bajo tu poderosa mano, para que tú nos levantes después. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos encontramos el próximo miércoles. Un gran abrazo para ustedes. Bendiciones.